Buenos días con todos los asistentes, sean bienvenidos al evento Evaluación de calidad de los repositorios de acceso abierto, cómo hacer una auditoría a nuestros repositorios institucionales. Webinar organizado por SEDIA y su Escuela de Formación Continua. Mi nombre es Ana Isabel Ordóñez, es un placer enorme para mí acompañarlos nuevamente, presentarles al experto en el tema que abordaremos el día de hoy, Luis Enrique Lescano Borrego, instructor de la Escuela de Formación Continua de SEDIA, bibliotecario encaminado a servicios, procesos técnicos, a la gestión de datos de investigación. Él busca alcanzar un lugar prominente en la institución a través de su contribución al desarrollo y crecimiento. Sin más, le doy la bienvenida. ¿Qué tal, Luis Enrique? Buenos días. Qué gusto enorme tenerte como panelista para esta sesión de aprendizaje. Coméntanos entonces brevemente los contenidos que abordaremos el día de hoy. Sabemos que disponemos ya de repositorios con colecciones digitales valiosas, pero que constantemente nos enfrentamos a riesgos, y cuando hablamos del tema riesgos estamos relacionándolo con los déficits de financiación. ¿Qué tal? Bienvenido, buen día. Buenos días, muchas gracias. ¿Sí se me escucha bien? Se te escucha perfectamente. Sí, bueno, el día de hoy, la idea es dar una serie de pautas a seguir a la hora de realizar una evaluación a nuestros repositorios institucionales. ¿Por qué surge esta idea? Debido a que muchas veces tenemos nuestros repositorios, pero necesita un esfuerzo y una evaluación continua para mejorar los servicios y mejorar la calidad de toda la información que se dispone en nuestros repositorios. El fin de este repositorio realmente es ver una mirada, sobre todo desde la bibliotecología, sobre puntos muy específicos, a ver, en la parte tanto técnica como la parte de servicios de los documentos que se ponen dentro de un repositorio y en el repositorio en sí, para poder realizar determinadas autoevaluaciones que nos permitan de manera continuada, a través del paso de estas autoevaluaciones, poder aplicar para un sello de calidad para ponerlo a nuestro repositorio. Incluso una norma ISO también se le puede aplicar. Entonces, en el día de hoy trataremos y abordaremos estos temas sobre los repositorios de acceso abierto. Perfecto, Luis Enrique, qué gusto entonces tener estas temáticas de interés para toda nuestra audiencia. Te voy a dar paso ya para el inicio de la exposición, pero antes les quiero recordar a todos nuestros asistentes que podrán realizar preguntas a lo largo de tu exposición, las mismas que yo al finalizar daré lectura una por una para irlas resolviendo conjuntamente si estamos de acuerdo. Les quería recordar también, muchas personas me han preguntado internamente sobre la grabación de este webinar. Dentro de nuestro canal de YouTube disponemos de dos pestañas que están capacitaciones y webinars, donde serán colgadas esta y todas las exposiciones brindadas por la Escuela de Formación Continua y SEDIA. Sin más, no interrumpo, te doy inicio a ti para que puedas dar ya paso a tu exposición y recordar a todas las personas que me preguntan el porqué del audio cortado, se lo vamos a comunicar a las personas internamente para que generen este tema de ayuda de audio. Sin más, te doy paso entonces. Cualquier cosa, me mantengo conectada contigo, Luis Enrique, y bienvenido nuevamente. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, ahora pasaremos como tal al seminario. O sea, el título, como habíamos dicho, se llama Evaluación de la calidad de los repositorios de acceso abierto y cómo podríamos realizar una auditoría a nuestros repositorios institucionales. Primeramente, tendríamos que ver qué cosa es un repositorio institucional. Aquí yo tengo un breve resumen, pero a grandes rasgos, ¿qué cosa es un repositorio? Es un lugar donde se depositan, donde se almacenan en formato digital los materiales que se utilizan, o sea, los materiales derivados de la producción científica o académica de una institución, ya sea una universidad, ya sea un centro de investigación. Entonces, ¿cuál es el objetivo al final de nuestros repositorios institucionales? Facilitar como tal el acceso a la comunidad científica para que puedan recuperar nuestros documentos científicos. Por lo tanto, o sea, el objetivo final es compartir información, hacer accesible la información que se genera en nuestra institución hacia otras personas. Como tal, el contenido también que tienen nuestros repositorios institucionales es muy variado. Generalmente son tesis doctorales, tesis de pregrado, artículos de carácter científico, pueden ser ponencias, comunicaciones, incluso documentación propia de la misma institución. También enmarca lo que es el contenido como tal del repositorio. O sea, a grandes rasgos esto sería un repositorio. Generalmente nosotros los bibliotecarios tenemos una idea bastante clara de qué cosa es un repositorio, para qué se utiliza y para qué sirve. Pero hay una breve parte que descuidamos a veces un poco, y es que nuestros repositorios deben de ser confiables.
¿Por qué hablamos de ser confiable? Primero, hablamos de ser confiable porque las personas que depositan sus documentos en nuestro repositorio tienen que tener la confianza suficiente con este repositorio para depositar su documentación. De hecho, cuando tenemos buenos repositorios confiables, las universidades atraen de esta manera lo que son mejores investigadores. ¿Cómo nosotros podemos hacer repositorios que sean confiables? Esto es a través de las políticas. Las políticas van a determinar cómo se van a llevar a cabo las acciones hacia adentro del repositorio, tanto en cuanto al acceso y al uso de los datos, la seguridad que van a tener los datos, los estándares de descripción de metadatos, la preservación que se va a dar. O sea, esto va a mantenerse inamovible en el tiempo, que pueden sufrir modificaciones, no digo que no, pero es como son guías que se traza la institución. Ya puede cambiar el jefe de la institución, pueden cambiar las personas que están asociadas al repositorio, pero las guías, las directrices a seguir van a seguir siendo las mismas. Esto a los usuarios les genera confianza. ¿Por qué? Porque ellos saben que depositando su información en el largo plazo van a ser conservadas de una manera correcta, van a ser accedidas, van a ser recuperadas de una manera correcta. Entonces, la única manera que nosotros tenemos como tal de hacer nuestros repositorios confiables sería diseñar políticas coherentes, políticas buenas, que lo que hagan es mejorar lo que son los temas de preservación digital, acceso y uso a los documentos, la seguridad que tienen estos datos o documentos y los estándares de metadatos. Cada una de estas partes vamos a ver, porque esto es lo que vamos a analizar a través de al hacer una auditoría. Pero ¿por qué deberíamos hacer una auditoría o deberíamos hacer una evaluación a nuestro repositorio? ¿Por qué? Porque esa necesidad surge para garantizar la confiabilidad de los mismos repositorios. O sea, para nosotros poder evaluar, o sea, garantizar la confiabilidad, nosotros necesitamos hacer evaluaciones continuas a los repositorios que nos digan cómo dirigirnos, hacia dónde nos tenemos que conducir. El resultado final de estas evaluaciones puede ser diferentes tipos de auditoría. Yo les traje acá 3 tipos de auditoría. Está Drambora. Drambora es como tal un software que se creó en Reino Unido para hacer auditorías internas, auditorías propias. O sea, nosotros podemos entrar en internet de todas maneras. Yo les dejo aquí el link del enlace, también les voy a compartir a través del chat, les voy a compartir el link de esta presentación para que puedan consultarlo. Entonces, ¿qué hace Drambora? Drambora nos va a hacer una auditoría hacia nuestro repositorio, pero la vamos a hacer nosotros mismos. Nosotros podemos pasar con Drambora, pero ¿qué pasa? O sea, no se visualiza como tal, porque realmente es una auditoría interna, pero hacer una auditoría interna es el primer paso que debemos dar. Nosotros debemos auditarnos a nosotros mismos para saber cuáles son las debilidades que tenemos, cuáles son los puntos fuertes, qué tenemos que mejorar. Entonces, a partir de ahí deberíamos pasar a estos 2 tipos de auditoría, que son auditorías por pares o auditorías externas. ¿Qué pasa? Las auditorías por pares son realizadas por otros repositorios que le exigen una serie o un conjunto de puntos que deben tener de acorde a lo que ellos exigen como institución. Por ejemplo, Data Seal of Approval es un sello de calidad que se le da a los repositorios de datos. Cuando pasan, ellos tienen aproximadamente 16 puntos a tratar. En esos 16 puntos a tratar, si logra el repositorio pasar por cada uno de esos puntos, porque son otras personas que nos están auditando, no lo vamos a hacer nosotros mismos, lo van a hacer otras personas. Una vez que ellos terminan de hacer la auditoría, ellos nos pueden dar este sello. Este sello se llama Data Seal of Approval. Muchos repositorios que tienen este sello lo ponen afuera. Entonces, eso es un estándar de calidad que ya está diciendo que nuestro repositorio cumple con muchas normas, con muchos estándares internacionales y es confiable a la hora de depositar nuestra información. ¿Por qué? ¿Qué nos va a garantizar? A nosotros, a los investigadores, les va a garantizar primeramente que van a ser cosechados o van a ser recuperados por numerosos servicios de recuperación como tal cosechadora. Entonces aumenta el impacto, aumenta la visibilidad de toda la información que vayan depositando como tal en el repositorio. Entonces también tenemos esta norma, la norma es la ISO 16363, esa es una auditoría externa. Es una auditoría externa porque la va a realizar la institución, es la ISO, y entonces van a hacer una auditoría. Esta sí va a ser mucho más rigurosa y una vez que nosotros obtenemos este tipo de evaluación, este tipo de certificado, ¿no?
sea, nuestro repositorio va a cumplir con muchos estándares internacionales y va a ser reconocido a nivel internacional. Y además de esto también va a facilitar la interoperabilidad con sistemas, además que ellos nos exigen participar en muchos, lo que son cosechadoras, repositorios generales. Entonces, lo que va a pasar es que si nosotros logramos la obtención de esta norma ISO 16363, entonces nuestro repositorio va a tener un alto impacto y visibilidad de todos los documentos que se publiquen. Que al final, o sea, el objetivo como tal de los repositorios, como habíamos visto, era compartir información científica. Entonces, nosotros al aprobar este tipo de normas vamos a hacer que nuestros repositorios sean mucho más visibles, que el impacto de la investigación de todos los documentos que pongamos en nuestro repositorio sea mucho mayor, producto que va a ser recuperado por muchas instituciones y además va a ser recuperado por ejemplo, podemos poner lo que es OpenAIRE, que es como tal una cosechadora, que puede que se recupera finalmente de acá. Entonces, ¿qué puntos podríamos, para ya entrar como tal en cuestión? Vamos a entrar en lo que es la evaluación en sí de un repositorio, después de esta breve introducción. Vamos a tener varios puntos a tratar. Primero vamos a hablar de qué es la visibilidad. La visibilidad como tal, ¿cuáles serían los puntos? También cabe aclarar que yo recolecté los puntos que eran más convenientes a la hora de evaluar. Pueden haber muchos más puntos, pueden, en dependencia del estándar que uno quiera llegar, le van a exigir algunos o otros puntos más que esto. Realmente estos son objetivos bastante generales y son bastante pegados a la parte como tal de nosotros bibliotecarios. Y a partir de acá nosotros podemos hacer, a través de estos puntos, podemos hacer una breve evaluación de nuestro repositorio y saber, o sea, hacia dónde lo debemos empezar, dónde lo debemos dirigir. Para visibilidad tenemos los dos primeros puntos que parecen muy similares, pero no lo son. Primero, presencia en directorios nacionales e internacionales, que son, por aquí pongo un ejemplo. ¿A qué nos referimos cuando son directorios? Los directorios son una especie de sitios web en los que se ponen toda la información. Un momentico acá, vamos a buscar como tal Wikidata para ver exactamente qué cosa es un directorio. Realmente un directorio esto es un directorio de datos, o sea, de repositorios de datos. Por ejemplo, va a ser de esta manera, es como un buscador y aquí podemos buscar, por ejemplo, una temática en específico, un repositorio que trate esa temática. Por ejemplo, si estamos acá, o sea, vamos a ser recuperados. Entonces, ¿qué nos pone acá? También, para estar en este tipo de directorios, también hay estándares que tenemos que cumplir, ¿no? Pero como podemos ver acá, se nos recuperan varios repositorios. Todos estos son repositorios. Los resultados que nos arroja siempre van a ser repositorios. Entonces, nos va a ir diciendo de cada uno de esos repositorios, por ejemplo, el nombre del repositorio, o sea, nos va dando varias características del repositorio. Incluso aquí vemos si está acceso abierto, no está acceso abierto. Aquí se utiliza las licencias creativas o no. Y así vemos diferentes características, incluso nos dice los tipos de contenido, el tipo de repositorio, la dirección como tal, si es un proveedor o no es un proveedor de datos, incluso las instituciones que lo financian, que las condiciones como tal para nosotros poder subir un artículo acá, por ejemplo, el nombre de la directiva, nos van poniendo aquí todo lo que son las políticas como tal de repositorio, si tiene algún tipo de licencia, qué tipo de licencia están utilizando. O sea, para empezar a estar en este tipo de directorios, es un paso que aumenta nuestra visibilidad en nuestro repositorio. O sea, si nosotros somos recuperados a través de estos directorios, que pueden ya ser nacionales o internacionales, el que acabamos de ver es un directorio internacional, pero estar incluido en este tipo de directorios nos abre mucho las puertas. ¿Por qué? Porque estamos siendo recuperados por instituciones mayores y que aumenta el impacto y la visibilidad. La segunda es la presencia en recolectores nacionales o internacionales, ya sea Google Scholar, es OpenAIRE, Recolecta y OASI. O sea, cuando hablamos de recolectores nacionales e internacionales, estamos viendo dónde está la presencia de nuestro repositorio. O sea, si hay instituciones o hay repositorios más grandes, que son los llamados recolectores, ¿no? En los cuales se agrupan diferentes repositorios y al acceder acá, uno entra y empieza a recuperar la información. Por ejemplo, un ejemplo básico, por ejemplo, puede ser Google Scholar, muy utilizado.
¿Por qué? Porque cuando nosotros accedemos a este tipo de recolectores, vamos a recuperar información de múltiples repositorios. O sea, nosotros primero tenemos que saber, como les decía, dónde están, en qué directorios está nuestro repositorio y en qué recolectores, qué cosechadoras cosechan, para que la redundancia, la información que nosotros tenemos hacia adentro de nuestro repositorio. Eso es muy básico y deberíamos todos conocerlo, ¿no? También esto es algo que va vinculado con los otros dos primeros puntos, ¿no? Primero sería nombre normalizado de repositorios en los directorios y los recolectores. O sea, nosotros utilizamos el mismo nombre de nuestro repositorio para que sea cosechado tanto en los directorios como en los recolectores. Eso es un punto muy, muy, muy específico y muy bueno a tratar porque pasa igual que pasa como tenemos nosotros, conocemos ya los bibliotecarios, que es el caso de los autores. ¿Por qué? Porque a veces tenemos un autor con diferentes nombres, entonces no es el mismo autor cuando tiene diferentes nombres, entonces se nos hace difícil recuperar como tal la información de todo ese autor. Es muy parecido acá, nosotros tenemos que tener un nombre normalizado, un nombre específico para nombrar a nuestro repositorio, tanto en los directorios como en los recolectores. Ahora, este punto se llama URL segura y amigable. Cuando hablamos de una URL que sea segura y amigable, amigable es cuando aparece la dirección directa como tal del repositorio. En este caso podría ser, por ejemplo, dspace.sedia.edu.es. O sea, es la dirección exacta, separada, no está bajo la organización, sino está separada y tiene una página propia para eso. Y segura, hablamos cuando tiene el protocolo HTTPS. Entonces, si tiene estas dos cosas, deberíamos también apuntarlo. Si tiene un protocolo de transmisión segura o no tiene un protocolo de transmisión segura. Y si está de manera directa, podemos acceder directamente a la URL sin tener que estar navegando, sin tener que tener algunas partes adelante de la institución. Entonces, también tenemos como otro punto, que sería el fomento de la visibilidad de repositorios dentro de la institución. ¿A qué nos referimos acá? O sea, ¿qué hacemos nosotros, los bibliotecarios o los trabajadores de una institución, para aumentar la visibilidad o el impacto que se tiene el repositorio hacia adentro de la institución? Ejemplos podrían ser, realizamos seminarios sobre repositorios en nuestra institución para que los investigadores sepan por qué deben publicar ahí. Realizamos campañas como puede ser póster, puede ser una campaña de difusión ya sea en internet, en las redes sociales. En caso de hacerlo, debemos apuntar también qué hacemos. O sea, si hacemos la jornada, pues se me ocurre, ¿no? Jornada de acceso abierto. O sea, todo este tipo de iniciativas que se va teniendo, que fomentan de cierta manera que todas las personas de la institución utilicen nuestros repositorios, porque o sea, siempre el cambio tiene que venir desde adentro hacia afuera. O sea, nosotros tenemos que cambiar la mentalidad de las personas que trabajan con nosotros, que depositan la información con nosotros, que vean el repositorio no como una obligación que tienen que poner la información ahí, sino como que cuando ellos pongan la información acá, lo están haciendo a conciencia y saben que una vez que lo pongan acá va a ser visible su información a través de diferentes directorios o recolectores. Entonces, ¿qué hacemos nosotros para aumentar la visibilidad del repositorio dentro de la institución? Es un punto que me pareció muy bueno porque es bastante interesante, ¿no? O sea, ¿qué hacemos nosotros? Muchas veces nos quedamos y esperamos que otras personas hagan por nosotros, o hacemos pero no hacemos mucho por aumentar lo que es el conocimiento de las personas en cuanto a acceso abierto, en cuanto a por qué un repositorio de información, por qué debemos utilizar nuestro repositorio institucional. Entonces, para mí es muy importante este punto y ahí nos dice, al final, si no hacemos nada, o sea, qué podemos hacer, cómo nos podemos plantear, qué tipo de proyectos podemos hacer una jornada del acceso abierto, podemos empezar a dar seminarios, clases de formación, difundir por las redes sociales, o sea, deberíamos garantizar este tipo de cosas, ¿no? También, otro punto muy importante, ¿qué cantidad de documentos tenemos en acceso abierto en nuestro repositorio? Parece un poco incoherente lo que digo, porque estamos hablando como tal de repositorios de acceso abierto, pero muchas veces lo que me ha ocurrido, ¿no? Es que tenemos muchas personas que le ponen determinado embargo. Entonces, vamos, ¿qué % de nuestros documentos están en acceso abierto? Conocemos las cifras exactas de los documentos que están en embargo y los documentos que están en acceso abierto. Entonces, sí deberíamos tenerlas. ¿Por qué? Porque muchas normas nos piden que la cantidad para ser considerado como tal
un repositorio de acceso abierto tendríamos que tener más de 7, o sea, como mínimo 75% de nuestros documentos deben estar en acceso abierto. Entonces sería un ejercicio interesante, ¿no? Hacer esto, de saber realmente qué por ciento nosotros tenemos en acceso abierto y cuál nosotros tenemos con embargo, con cláusulas hasta determinado tiempo no se libere, ¿no? Entonces, pues, eso es un ejercicio bastante interesante y bastante bueno. Y lo otro sería como tal la adherencia a las declaraciones de OpenAccess. En este caso pusimos las 3 declaraciones, lo que es Budapest, Berlín o Bethesda. O sea, esto lo que va a decir es que nosotros nos adherimos o estamos de acuerdo, o sea, todo esto hay que hacerlo de manera pública, no es que yo sí, me adhiero a este tipo de declaraciones, pero no lo digo, no. Eso tiene que estar declarado en nuestras políticas. ¿Y en qué parte del repositorio lo dice? O sea, nosotros toda la información que vamos acá no la tenemos que tener hacia adentro de la organización, mucha la tenemos que tener puesta de manera de acceso al público. Por lo tanto, nosotros a las declaraciones de Open Access, nosotros tenemos que decir explícitamente en lo que estamos de acuerdo, si nos adherimos a una de estas 3 que pongo acá, cuál de las 3 nosotros nos adherimos, nosotros estamos de acuerdo con el Open Access y por qué nosotros estamos de acuerdo con el Open Access y qué hacemos para fomentar el Open Access. Entonces, nosotros deberíamos tener, como ya decía, declarado esto en nuestras instituciones y hacerlo desde nuestro repositorio. Ahora vamos a ver un segundo punto. Este segundo punto se llama como tal las políticas. ¿Qué nos referimos ahora con políticas? Todos estos puntos que voy a decir no pueden estar, las políticas no son para quedarnos nosotros con las políticas y guardarlas hacia adentro de la institución, son para hacerlas públicas. Entonces, nuestro repositorio institucional tiene una misión y objetivos bien declarados y visibles en nuestra página. O sea, nosotros tenemos que declarar, o sea, en nuestro repositorio, en algún lugar, en nuestro repositorio tiene que decir la misión y objetivos del repositorio. En este caso nosotros deberíamos, si no lo tenemos, deberíamos preocuparnos por redactar lo que es la misión y objetivos del repositorio y hacerlos públicos, declararlos. También tenemos los documentos de acceso público. Estos son una serie de documentos que incluso para ser recuperados por este tipo de directorios muchas veces nos piden como tal este tipo de políticas, ¿no? Y son documentos que son de acceso público como tal. Por ejemplo, ¿quién deposita los documentos? O sea, es como una guía para los autores, o sea, qué personas son las que pueden depositar los documentos en nuestro repositorio. Tenemos un documento formal en que se diga quién deposita los documentos en nuestro repositorio. Segundo, ¿qué se deposita? O sea, ¿cuáles son las normas que nosotros tenemos para depositar los documentos? ¿Qué tipo de documentos nosotros aceptamos? ¿En qué tipo de nosotros documentos nosotros estamos avalados para depositar? O sea, esto vendría siendo, muchos repositorios tienen lo que son guías para autores. Este tipo de guías para autores ya unifica quién deposita los documentos y qué es lo que se deposita. Entonces nos van a pedir también en esta parte qué formatos son aceptados por nuestro repositorio. Por ejemplo, hay algunos que pueden depositar la información, no sé, en Word, pero Word es un formato que es propietario. Entonces, al ser un formato propietario, o sea, no garantiza la accesibilidad en el tiempo, puesto que tiene que abrirse con un software que es un software propietario. Lo ideal sería aceptarlo en un PDF. ¿Por qué? Porque un PDF al final es un estándar de acceso abierto y se puede recuperar mucho más fácil. Entonces, nosotros debemos declarar las políticas acerca de los formatos que nosotros estamos aceptando en nuestro repositorio. Y segundo, para la preservación de los contenidos, o sea, lo que tiene que ver en cuanto a la integridad y a la veracidad. ¿A qué me refiero en cuanto a la preservación de los contenidos? O sea, nosotros debemos garantizar de manera pública, debemos decir qué nosotros hacemos para preservar los contenidos que tenemos hacia adentro de nuestro repositorio. Por ejemplo, si migramos de formato cada cierto tiempo, si migramos el software cada cierto tiempo, o sea, si ejecutamos pruebas de integridad por lotes como tal, a nuestros documentos. Entonces, eso lo debemos hacer y lo debemos declarar de manera pública. También tenemos lo que es la política del reuso de los metadatos. Esto tiene que ver, o sea, con cómo se van a utilizar los metadatos que tenemos en nuestro repositorio, a quién se los damos. O sea, si yo pongo mi documento acá, o sea, ¿qué pasa con ese documento? Los metadatos se van a utilizar por otras personas, lo pueden utilizar otras personas, o lo pueden utilizar otras cosechadoras, lo pueden utilizar otro tipo de
de recuperadores, ¿no?, de información. Entonces, debemos declarar también este tipo de políticas de reducción de metadatos. Que todo esto, como les decía, tiene que hacerse de acceso público, tiene que hacerse de manera pública. Como una tercera, o sea, un cuarto punto acá, sería el asesoramiento y contacto con los gestores de repositorio para asesorar a los autores. O sea, en nuestros repositorios existe un vínculo directo con los gestores de repositorio en los que una persona pueda preguntar, o sea, tiene un vínculo ya sea un correo, ya sea un número de teléfono, ya sea un número de celular. O sea, las personas pueden comunicarse con, en caso yo soy un autor, o sea, no encuentro, por ejemplo, este tipo de documentos acá, de cómo se depositan los documentos, que se deposita, que formatos se aceptan. Yo como autor puedo contactarme con alguien para que me asesore. O sea, eso es un punto importante tener en cuenta. Y muchos repositorios sí lo hacen a nivel internacional. Nosotros deberíamos empezar a hacer este tipo de guías a los autores para que puedan depositar los documentos en nuestro repositorio. Tenemos el último punto acá, sería la política institucional sobre acceso abierto. Como les decía, no podemos quedarnos en lo que habíamos declarado anteriormente sobre las declaraciones de acceso abierto. Debemos declarar una política institucional sobre el acceso abierto, o sea, cómo nuestra institución promueve el acceso abierto, cuáles son sus consideraciones por el acceso abierto y qué va a hacer en pro del acceso abierto. O sea, son políticas institucionales que deben estar ya declaradas y que nosotros debemos empezar ya a redactar o debemos empezar a crear este tipo de políticas en caso de no tenerlas hechas, producto que es la guía. Realmente al final eso va a ser la guía y eso le va, como habíamos hablado anteriormente, genera confianza, porque son guías que van a trascender el tiempo, van a trascender a las personas, a los líderes como tal de los repositorios, a las personas que trabajan en el repositorio y trascienda todas las políticas y realmente va a garantizar que en el muy largo plazo se vaya haciendo una gestión eficiente como tal de los recursos. Por tanto, nosotros deberíamos declarar qué política institucional nosotros tenemos sobre el apoyo al acceso abierto o cómo nosotros como institución asumimos qué cosas es el acceso abierto y qué vamos a hacer para promover como tal el acceso abierto. Ya que ir pasando de las políticas, vamos a hablar como tal de lo que es los aspectos legales. Aspectos legales es algo que los bibliotecarios ya estamos bastante relacionados con esto y sería como tal, primeramente, el reconocimiento de los derechos de propiedad intelectual. Que hablamos cuando estamos hablando de esto, ¿no? Es cuando una persona viene y deposita los documentos, reconoce que ese documento que se está depositando no afecta a terceros implicados. O sea, eso nos va a garantizar que la persona que deposita el documento firme o haga constar en un documento que nos entrega este documento para ser publicado en nuestro repositorio y además es de su autoría, es de su total autoría. Por lo tanto, nosotros deberíamos tener ese tipo de documentos ya declarados y lo tenemos como un punto a tratar. En caso de tenerlo, debemos decir, tenemos tal documento, se llama así, así, y está disponible en tal lugar. Como les digo, todo tiene que ser acá, de acceso abierto, y todo tiene que estar disponible a todas las personas. Segundo, permiso para la distribución del contenido. Aquí lo que podemos hablar realmente son de las licencias. ¿Qué tipo de licencias nosotros les otorgamos a nuestros documentos? Son muy importantes. Somos un repositorio de acceso abierto. ¿Qué tipo de licencia Creative Commons utilizamos? O sea, es una licencia de tipo pública, una licencia de atribución no copia, o sea, de atribución no comercial, o es de atribución no comercial y no permite obras derivadas. O sea, deberíamos tener acá bien claro cuál es el permiso que nosotros estamos utilizando para la distribución de nuestro contenido. En caso de ciertas licencias, qué tipo de licencia nosotros utilizamos o qué tipos de opciones de licencia nosotros estamos otorgando. Y, por ejemplo, en caso de ser Creative Commons, porque justificamos las Creative Commons, porque las estamos utilizando las Creative Commons y cuál es de Creative Commons utilizamos. También vemos acá un tercer punto, sería la documentación para orientar al autor si puede archivar o no su documento. ¿A qué me refiero? O sea, en la misma página web nosotros orientamos al autor o lo guiamos, por ejemplo, ponía aquí el ejemplo de lo que es Sherpa Romeo. O sea, lo orientamos a Sherpa Romeo para que él revise si ese artículo que tiene lo puede
almacenar, lo puede archivar en nuestro repositorio. O sea, si lo publicó en determinada revista, ¿qué permite publicar esa revista en nuestro repositorio? Puede ser un preprint, un postprint, puede ser el artículo. ¿Qué nos permite? O sea, aquí tenemos que como empezar a guiar más al autor. O sea, tenemos que poner una sección que sea solo para autores, entonces le ponemos todo lo que tiene que contar y además, en caso de que quiera revisar si puede publicar nuestro documento, o sea, su documento en nuestro repositorio, nosotros lo deberíamos guiar a este tipo de sitios, ¿no? Que lo que le va a permitir es saber si la revista que el público él puede publicar en nuestro repositorio puede ser el preprint o el postprint. Muchas veces esto lo hacemos los bibliotecarios, no tanto lo hacen los que son como tal los autores de los documentos. Entonces, sí, nosotros deberíamos empezar no solamente en documentación, nosotros también deberíamos empezar a orientar la comunidad como tal de nosotros, de investigadores, hacia el uso de este tipo de herramientas, ¿no? Por ejemplo, Shepard Romeo, cómo se utiliza, cómo nosotros entendemos las cosas, o los datos que nos ofrecen acá para que ellos puedan hacer este análisis antes de depositar los documentos. Entonces, nos reduce un poco el trabajo, además de que muchos productos de esto ahora, ¿no? Todo esto se hace online, entonces sí nos agiliza un poco más el repositorio, nos agiliza como tal los procesos que tenemos adentro del repositorio, porque ya los bibliotecarios no tenemos que estar comprobando, no tenemos que estar viendo si cumplen o no cumplen como tal con las políticas de Shepard Romeo, como tal, las políticas como tal que establece para la publicación las determinadas revistas. Entonces, nosotros deberíamos tener, como les decía anteriormente, en nuestra página web de nuestro repositorio, no estábamos hablando de la página web de nuestra biblioteca, o sea, estamos hablando solamente en el repositorio. En el repositorio tenemos documentación que oriente como tal a nuestros autores para el uso, para saber si pueden archivar o no su documento. Ahí deberíamos poner sí, en caso de tener sí, dónde está la ubicación. Como último punto sería la inclusión de los derechos de autor en los metadatos. Esto parece un poco absurdo, ¿no? Porque realmente cuando utilizamos Dublin Core siempre hay un campo en los que llenamos como tal lo que son los derechos de autor. Pero bueno, siempre hay que tener en cuenta, estamos evaluando. Si tenemos ese punto positivo, pues perfecto, ¿no? Pero deberíamos siempre mencionar esto que sería inclusión de los derechos de autor como tal en los metadatos. Solo debemos declararlos en los metadatos de cada documento, debemos declarar qué tipo de licencia tiene. Y en su defecto también podemos vincular hacia el link del proveedor de las licencias. Por ejemplo, si es una Creative Commons, vincularlo directamente al sitio para que lea, o sea, es licencia Creative Commons tal, y aquí está la URL para que puedas ir a consultar directamente el tipo de licencia, qué incluye, qué no incluye, y qué es lo que hace ese tipo de licencia. Ahora vamos a ver lo que son los metadatos. Esta es una parte que es bastante interesante y bastante buena para nosotros, lo que son los bibliotecarios, ¿no? Pero deberíamos ver algunas cosas acá. Primero, el formato de metadatos que utilizamos. ¿Qué formato de metadatos nosotros utilizamos? Está estandarizado. Por ejemplo, utilizamos Dublin Core, DataSite. Podemos también utilizar Data Documentation Initiative, que es un tipo de esquema de metadatos para escribir datos. Y, o sea, ¿qué tipo? Darwin Core. O sea, hay multitud de metadatos que nosotros podemos utilizar. Entonces, nosotros utilizamos uno en específico, declarar cuál es el tipo de formato de metadatos que estamos utilizando. Ahora yo traje acá lo que es Dublin Core porque realmente es uno de los más difundidos y uno de los más que se utilizan a nivel internacional. Entonces, cada uno de estos campos que yo traigo acá, o sea, tenemos que garantizar que todos los registros tengan estos campos. O sea, nosotros debemos vincular, ya sea con los ingenieros de sistema, y revisar, que nos hagan una comprobación de que si todos los registros que nosotros tenemos tienen todos estos campos. Es una pregunta que debemos hacernos. Esto es para, como tal, estandarizar y entonces que sean recuperables. Porque no son cualquier campo. Por ejemplo, tenemos el título, tenemos la descripción, tenemos el documento, el tipo de documento, tenemos la fecha. En caso de la fecha vamos a hacer una excepción porque nosotros ponemos la fecha como nosotros queremos, lo tenemos normalizado, utilizamos una norma ISO. Lo preferible siempre va a ser utilizar esta norma ISO, la ISO 8601. Utilizamos para describir el campo de Dublin Core de la fecha la norma ISO. Ahí tendríamos que ver. También tenemos Dublin Core el campo de derechos.
todos los documentos tienen campo de derecho. El campo de creador, acá sí deberíamos ver. Tenemos el campo de creador, ¿cómo nosotros ponemos el nombre? Apellidos como nombre o el nombre de manera directa. O sea, sí deberíamos normalizar, en este caso, de la forma en que nosotros ponemos y que todos los registros tengan el campo de igual manera. O sea, todos introducen el nombre de la misma manera y todos tienen el campo de creador. También tenemos el Dublin Code para lenguaje. Se recomienda utilizar esta norma, o sea, nosotros ponemos inglés, español, o utilizamos la norma ISO 639, la tercera versión. O sea, nosotros utilizamos esta norma. Esta sería una de las preguntas a hacer, ¿no? También como identificador, el Dublin Code, que es el campo para identificación. O sea, ahí ponemos el DOI o el handler. ¿Cuál de los dos ponemos? ¿Cuál estándar para identificar únicamente recursos nosotros estamos utilizando? La mayoría de los repositorios que he visto utilizan casi siempre lo que es el handler. Muchas veces utilizan también el mismo software que es DSpace y siempre utiliza lo total como identificador único el handler. Ahora, vamos a ir a una parte de Dublin Code que es bastante compleja, ¿no? Y siempre para los bibliotecarios siempre genera muchas cosas, que sería el campo de materia, como subject. Entonces, para el campo subject, nosotros utilizamos un sistema de clasificación determinado, utilizamos un tesauro para poner los términos temáticos que nosotros consideramos acá. O sea, ¿qué nosotros utilizamos para guiar este campo? O nosotros ofrecemos guía, hablamos, por ejemplo, se me ocurre, ¿no? En el campo de la medicina, nosotros lo vinculamos con el tesauro del DEX para que ellos puedan realizar como tal una indiciación de manera correcta o pongan los términos correctos y normalizados. ¿Cómo nosotros hacemos esta parte de los metadatos en Dublin Core? Entonces, realmente nosotros deberíamos especificar, en este caso, si utilizamos para las materias, utilizamos determinado sistema de clasificación, utilizamos determinado lenguaje documental, deberíamos especificar qué lenguaje documental nosotros estamos utilizando. Ahora vamos a pasar a hacer otras partes, ¿no? Como tal del formato de metadatos. Sería como tal de los metadatos, sería esta última parte. Sería la política de indiciación de contenido. Muy similar a lo que estamos hablando de subject, pero en esta cada parte vamos a hablar no solo de los campos que nosotros ponemos, sino de lo que nos envían como tal los investigadores. Cuando ellos realizan el resumen, las palabras clave, nosotros tenemos políticas coherentes de indiciación que les enseña a ellos cómo pueden extraer las palabras clave, a dónde se pueden guiar, qué palabras pueden usar o qué palabras no pueden usar. Por ejemplo, a veces se me ocurre, ¿no? Podemos ver en Scopus, a través de una búsqueda, podemos ver cuáles son los términos que más se utilizan en un determinado campo. Entonces, ¿qué hace eso? Aumenta el impacto de la investigación porque se recupera de mejor manera, porque son los términos que más se usan en la rama. Por lo tanto, nosotros tenemos políticas de indiciación que nos permitan guiar a los autores a la hora de ellos mismos empezar a hacer este tipo de indiciación, ya sean palabras clave, declarar materia, tanto para ellos y como para los bibliotecarios. Deberíamos tener políticas específicas y bien definidas para realizar este tipo de acciones, ¿no? También tenemos como otro punto, nosotros desde Dublin Code podemos exportar ahora formatos, o de cualquier formato de metadatos, podemos migrarlo, podemos exportarlo hacia otros formatos. Por ejemplo, se me ocurre, podemos de Dublin Code pasarlo a DataSite. O sea, nosotros tenemos esa flexibilidad en nuestro sistema, nos permite el cambio e intercambio de formato de metadatos. Segundo, o sea, tercer punto de acá, serían los registros con embargo tienen una fecha de finalización. O sea, parece un poquito tonto, ¿no? Pero realmente sí deberíamos fijarnos que todos los registros que tienen embargos tienen que tener una fecha de finalización. Y en este caso, la institución es la que decide como tal qué fecha, o el mismo autor decide la fecha máxima para los embargos. Pero sí deberíamos saber que todos nuestros registros que tienen embargo tienen fecha de fin. Si todos los registros que tienen embargo van a tener una fecha de finalización de ese embargo, ¿no? Y ahora vamos a una parte que es bastante buena y bastante curiosa, ¿no? Que sería lo que es curación de metadatos. Nosotros ejercemos sobre nuestros metadatos algún tipo de curación, ya sea puede ser enriquecimiento de metadatos descriptivos a través de investigaciones, a través de determinadas
proceso que se le van haciendo los documentos, se van a recuperar mucho más datos y nosotros hacemos este tipo de curación. Por ejemplo, edición de los metadatos en caso de que estén mal. Realizamos un control de las autoridades, un análisis de informes para validación o realizamos gestión de la propiedad intelectual. Esos son determinadas acciones que enriquecen el proceso de asignación de metadatos. Por lo tanto, es un proceso de curación de metadatos producto de que nosotros como bibliotecarios o como gestores de nuestros repositorios hacemos un tipo de acciones que están encaminadas a enriquecer y a dar mayor credibilidad a los metadatos que nosotros estamos utilizando. Entonces veríamos ya esta parte que sería la interoperabilidad. Esta es una parte que es bastante técnica. O sea, nosotros deberíamos primero procurar que el protocolo OAI-PMH, sería Open Archive Initiative Protocol of Metadata Harvesting, o sea, eso nosotros deberíamos, nuestro repositorio lo tiene. O sea, aquí va un poco más de preguntas técnicas, realmente va más vinculado como tal al ingeniero en sistema que como tal al bibliotecario. Pero quería mostrarle, aquí les traigo una foto de una breve infografía, disculpen, de cómo funciona este protocolo. O sea, aquí nosotros tenemos diferentes cosas, por ejemplo, OPAC, imágenes, EPRINTs, museos. Todo esto lo pueden tener diferentes tipos de sistemas, están o sea, puestos en diferentes software y además utilizar diferentes esquemas de metadata. O sea, es bastante variado. ¿Qué va a hacer el protocolo este? Este protocolo va a recolectar la información de cada uno de estos repositorios de esta manera. Va a generar una serie de peticiones, por ejemplo, la lista de los récords, los identificadores, los formatos de metadatos, de manera tal de que pueda recuperarse la información de cada uno de estos proveedores de datos a través de este recolector, unificando varios repositorios a través de un solo proveedor de servicio. Por lo tanto, un usuario puede acceder a todos estos diferentes repositorios a través de una misma interfaz y a través de un solo proveedor de servicios como tal. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque nos va a permitir que nuestro repositorio se vincule a repositorios mayores o se vincule a estos tipos de recolectores mayores. Por ejemplo, en el caso de Ecuador, nosotros tenemos como tal las RAE, que es la red de repositorios abiertos del Ecuador, y en esta red de repositorios, o sea, a través de una misma interfaz se cosechan como tal todos lo que son los repositorios que están vinculados como tal a este proyecto. También puede ser a manera más internacional, como es lo que es OpenID o lo que es como tal la referencia. La referencia tiene varios, o sea, tiene varios repositorios. Entonces se recupera de esta manera y a través de una sola interfaz nosotros vamos a poder revisar como tal múltiples repositorios, recuperar información de múltiples repositorios. Lo que va a hacer es que nuestro repositorio tenga una gran interoperabilidad con diferentes sistemas. O sea, independientemente de nuestro esquema de metadatos, independientemente también de nuestro, como tal, de nuestro software que nosotros utilicemos. Por ejemplo, hay algunos que utilizan, no sé, DSpace, pero pueden haber múltiples software para repositorios. ¿Cómo se comunican entre sí? Este protocolo lo que va a hacer es la comunicación efectiva como tal entre los recolectores y los repositorios, de manera tal de poder unificar como tal en un recolector una gran cantidad de repositorios. Aquí lo que debemos mirar es nuestro repositorio tiene este protocolo, cumple con este protocolo, deberíamos revisar. Aparte de esto, deberíamos también hacer una serie de revisiones, pero ya va más en la parte de lo que es el informático. El informático como tal debería verificar otro tipo de campos, otro tipo de cosas que se deben cumplir. Pero a grandes rasgos, nosotros como bibliotecarios debemos tener o estar conscientes de que nuestro repositorio debe y tiene que tener este tipo de protocolo que permite la interoperabilidad con otros sistemas. ¿Por qué? Porque esto al final va a beneficiar el objetivo final de nuestro repositorio, que es aumentar y visibilizar el impacto de la investigación científica de nuestra institución. Ahora tenemos dos puntos, otros dos puntos, sería estadística. Nosotros teníamos estadísticas públicas sobre el uso de nuestros recursos, hacemos un filtrado de los doble clics, o sea, cuántos documentos se descargan, qué tipo de documentos se descargan, cuántas búsquedas se hacen y cuál es el porcentaje de búsqueda con relación a los objetos que se descargan. O sea, deberíamos realizar este tipo de estadísticas y hacerlas de manera pública. ¿Por qué? Porque eso genera confianza. Está diciendo,
hay tantas personas que utilizan mi repositorio de manera anual y se hacen tantas búsquedas y además se recuperan tantos documentos. Porque no es lo mismo hacer una búsqueda y no recuperar documentos. A veces hay usuarios que hacen búsquedas y búsquedas y búsquedas y no descargan nada. O sea, no hago nada con tener muchas búsquedas si no recupero, si no tengo estadísticas de descarga, estadísticas de doble clic, estadísticas que me permiten a mí saber que mi repositorio, además de las búsquedas, se descarguen la información y le está sirviendo las búsquedas que están haciendo. Si no pasa esto, o sea, tengo un problema, ¿no? Y debería solucionarlo. Entonces, las estadísticas que nosotros tenemos, las tenemos que hacer públicas. Y deberíamos tener estadísticas sobre el uso de todo. O sea, cuántas tesis se descargan, hay tantas tesis que se descargan, tantas tesis, tantas son doctorales, tantas son así. O sea, deberíamos especificar qué tipo de recursos bien específicos se utilizan como tal en nuestro repositorio. En este caso, o sea, ¿dónde están las estadísticas públicas? Todo esto, como les digo, debe estar en nuestra misma página de nuestro repositorio. Parece que es bastante información, pero sí, debemos tener bastante información en nuestro repositorio para generar confianza con nuestros usuarios, ¿no? También vamos a ver la parte de seguridad. La parte de seguridad es bastante vinculada con lo que es la informática como tal, pero vamos a ver algunas cosas bastante sencillas, ¿no? En lo que nos compete como tal a los bibliotecarios. Nuestro repositorio tiene copias de seguridad como tal. En caso de tenerlas, se aplica lo que es la norma que se conoce 321, que es una buena práctica a la hora de realizar copias de seguridad. Significa que tengo 3 copias del mismo, en este caso, 3 copias del mismo repositorio, en el mismo lugar, o sea, en mi misma institución tengo 2 copias en diferentes formatos y off-site, fuera de mi institución, tengo una copia que me garantiza. O sea, esto es una muy buena práctica que garantiza como tal la seguridad y la integridad de nuestros documentos. Segundo punto tenemos que es un identificador persistente. ¿Qué es un identificador persistente? Son identificadores que no cambian. Por ejemplo, lo que es el handle, que es el DOI. Nosotros, ¿qué tipo de identificador otorgamos y por qué nosotros otorgamos este tipo de identificador? Ahora vienen lo que son los checksums. Checksums son verificaciones de integridad. Cuando nos llega a nuestro repositorio un documento, nosotros le ejecutamos un checksum. Entonces eso nos va a dar, o sea, a través de un algoritmo, entonces nos da un número, una secuencia de caracteres determinada. ¿Qué pasa? Si ese documento se le ejecuta en el plazo del tiempo y cambia el checksum, ¿qué significa? Que cambia el documento. O sea, nosotros deberíamos hacer comprobaciones de integridad de manera periódica, de manera tal que se garantice como tal la integridad de los documentos que se depositan hacia nuestro repositorio. De esta manera generamos, como hemos dicho al principio, estamos generando confianza haciendo este tipo de prácticas. ¿Por qué? Porque la persona que deposita el documento sabe que su documento no va a ser modificado en el largo plazo. Ahora vamos a ver otro punto más, que sería el último punto, serían los servicios de valor añadido. ¿Cuáles son estos servicios de valor añadido? O sea, son puntos que debemos tener en cuenta, ¿no? Son cosas que nosotros creamos en nuestro repositorio y que le da siempre una cierta valor añadido a la información que estamos ofreciendo. Entonces, primero sería compartir mediante las redes sociales. Desde nuestro repositorio, yo tengo un documento y puedo compartirlo directamente a las redes sociales, ya sea Twitter, Facebook, WhatsApp, o sea, yo lo puedo compartir a través de este tipo de enlaces. Esto es importante, o sea, por ejemplo, Twitter es una de las redes sociales, pero es una red científica social, ¿no? La mayoría de los científicos utilizan Twitter. O sea, nosotros le permitimos que a través de que recupere un documento en nuestra institución pueda exportar de manera inmediatamente a una de estas redes sociales. Deberíamos de tenerlo en cuenta en caso de no hacerlo, ¿no? También tenemos la integración con gestores bibliográficos. No es exportar una cita, sino aquí en nuestro repositorio permite directamente descargar en un formato legible por un gestor bibliográfico. Estoy pensando, ¿no? .ris, o sea, .ris, o sea, nos permite descargar directamente, exportar directamente a Mendeley, exportar directamente a Zotero, exportar directamente a BibTeX, ¿qué nos permite hacer este tipo de gestores? O sea, nuestro repositorio con respecto a los gestores bibliográficos están integrados con este tipo de gestores. Si no, deberíamos también, o sea, tratar de vincularlos con este tipo de formatos que son, por ejemplo, RIS, que nos permite exportar prácticamente a todos los gestores bibliográficos.
Un tercer punto sería exportar a diferentes sistemas de metadatos. Esto lo habíamos visto ya lo habíamos visto ya en la sección de metadatos y podemos exportar hacia otro formato de metadatos. Pero en este caso se refiere más a si el usuario puede descargarse el registro en otro tipo de formato de metadatos. Por ejemplo, yo puedo, la tesis que tengo en mi repositorio, descargármela a más 21 o cambiarla, migrarla a más 21 o a BibTeX. O sea, pero yo como usuario lo haría. En la otra nos estábamos refiriendo de nosotros, no como usuarios, sino como administradores o gestores de repositorios, si lo haríamos. En este caso ya estamos refiriéndonos como tal al usuario. El usuario puede bajarse a, por ejemplo, a diferentes tipos de formatos, JSON, más 21, BibTeX, cualquier tipo de formato. ¿Lo hacemos o no lo hacemos? Y en caso de hacerlo, ¿qué tipo de formato permitimos, no? También tenemos indicadores alternativos. Puede ser indicador, pongo aquí al Metrics, porque es una buena métrica alternativa que se tiene. También puede ser PlumX, pero también podemos poner qué cantidad de descargas tiene ese documento, qué cantidad de visualizaciones tiene ese registro. O sea, podemos añadir determinadas métricas alternativas, ¿por qué no?, que nos indiquen la usabilidad que va teniendo determinados recursos. Por ejemplo, hay diferentes bases de datos que aparte de las citas tradicionales, o vamos a hablar de lo que son indicadores tradicionales de bibliometría, que nos da, por ejemplo, índice de cita, índice H, todo ese tipo de cosas. No. Nosotros tenemos de índice, por ejemplo, cantidad de descarga, cantidad de visualizaciones, son complementarios. No suplen a lo otro, pero sí van a ser complementarios y van a decirle a nuestro usuario, por ejemplo, que ese registro ha tenido una N cantidad de visualizaciones y él puede decir, por ejemplo, ha tenido 100 visualizaciones, 50 descargas, o sea, sí le ha servido a bastantes personas. Entonces son métricas alternativas que al final enriquecen de cierta manera nuestro repositorio. Y tenemos como último punto, si tenemos algún servicio de alerta RCS. O sea, tenemos algún servicio de alerta como tal RCS por correo electrónico y tal. También quiero decir, ¿no?, que en los servicios de valor añadido no hacemos nada con tenerlos y no comunicarlos. Nosotros podemos tener este tipo de servicios, pero deberíamos, o estamos en la obligación también, no solamente de tener este tipo de servicios, sino también de explicarle a nuestros usuarios cómo se utilizan este tipo de servicios, de hacer programas buenos y coherentes acerca de formación de usuarios, acerca como tal de lo que es alfabetización informacional, para que las personas con estos servicios que nosotros estamos generando de valor añadido no se queden ahí, sino que realmente vayan y puedan utilizar como tal estos servicios. Debemos siempre darle este tipo de propaganda, ¿no? Deberíamos darle este tipo de publicidad siempre a nuestro servicio para que todas las personas puedan utilizarlo. Y ya esto sería como tal el fin de nuestro webinar. O sea, espero haber tocado la mayoría de los temas. O sea, lo enfoqué más o menos que fueran 50 minutos. Si existen algunas dudas. Luis Enrique, muchísimas gracias por la información brindada. Enviamos nuestros cordiales saludos a todos los participantes que nos han acompañado de distintas partes del Ecuador. Así también tenemos asistentes internacionales, así que es un placer enorme estar con todos ustedes en esta sesión de aprendizaje. Les recuerdo, muchas personas me han consultado, el video estará compartido en nuestro canal de YouTube como CDS en la pestaña de webinars y capacitaciones. Las personas que no han podido conectarse con nosotros directamente podrán acceder a esta información. Daré entonces inicio a la ronda de preguntas, si te parece, Luis Enrique, que comenzamos con Byron Freire, que nos consulta con qué herramientas estandariza los metadatos. Un segundito. No, a ver, la estandarización de metadatos realmente nosotros deberíamos realizarla y se utiliza hacia nuestro propio repositorio, pero debemos vincularlo como tal con lo que son, o sea, con la parte de lo que es los ingenieros en sistemas. A través de los ingenieros en sistemas se puede hacer una validación de cada uno de los campos, por ejemplo, y cómo se están cumpliendo. Segundo, debemos revisar la aplicación como tal de las normas de Dublin Core, cómo deberíamos utilizarlas dentro de nuestro repositorio. Entonces, cuando nos realizan este tipo de auditoría, muchas veces ellos son los que validan que los estándares de metadatos que nosotros estamos utilizando son los correctos y se están empleando de manera correcta, ¿no? Primero viene de la parte de lo que es la interpretación de las normas que están disponibles de Dublin Core, y segundo, la validación de cada uno de esos campos se hace a través de revisar que
todos los registros cumplen con todos los campos que yo había mencionado anteriormente y que no tienen ninguno de esos campos en blanco. Es fundamental lo que se quiere a la hora de hacer la validación. Perfecto. Byron también nos consulta, ¿es prudente utilizar tesauros o autoridades temáticas? A ver, el uso de lo que son autoridades y temáticas y lo que son los tesauros es algo bien complejo, ¿no? ¿Por qué? Porque los vocabularios controlados, los lenguajes documentales, cuando son controlados, siempre tienen ciertas limitaciones, ciertos pros y ciertos contras. Generalmente lo que se hace siempre es tratar de vincular dos sistemas. Tengo un sistema de palabras clave y un sistema controlado que puede ser un tesauro. ¿Ok? En el tesauro yo voy a delimitar exactamente las materias que yo voy a tratar. Y entonces yo puedo tenerlo de cierta manera estandarizado y normalizado, de manera tal de que no haya sinonimia, ni polisemia, ni homonimia. Entonces evitamos este tipo de carencias que tiene el lenguaje natural. Pero ¿qué pasa? A veces no nos puede escribir correctamente un recurso. Nosotros tenemos que apoyarnos también muchas veces de un lenguaje natural que nos permita o nos dé esa flexibilidad que no nos da el tesauro, que no nos da los lenguajes documentales controlados, y entonces nosotros deberíamos utilizar, a mi opinión, duplicar el campo, utilizar uno que sea para palabras clave y uno que sería con descriptores controlados como tal. Perfecto. Silvia Hernández nos consulta qué repositorios institucionales de universidades de América Latina conoce y recomienda. ¿Conoce alguno específicamente en Perú? O sea, de aquí a América Latina, o sea, yo recomiendo lo que es la red de repositorios abiertos del Ecuador, está bastante, o sea, que como tal lo atiende Cedia, ¿no? Está muy bien hecho, o sea, recolecta varias informaciones de muchos repositorios, pero realmente si ustedes quieren buscar repositorios con buenas normas, yo les presenté lo que fue el repositorio o el directorio como tal de repositorios que era Ritridata. O sea, ahí nosotros podemos acceder y vamos a ver muy buenos repositorios. Podemos revisar muchos repositorios y sobre todo, no solamente si es un muy buen repositorio, es también si cumple con las políticas que a mí como autor o yo como persona necesito que tenga mi repositorio. O sea, por lo tanto, no solamente es si somos muy buenos, y si también podemos ver por qué a veces no importa que seamos muy buenos, sino la temática que nosotros tratemos, o sea, si se cumple o no se cumple. Por ejemplo, hay repositorios o sea, hay múltiples variedades, no solamente hay institucionales, también pueden ser multidisciplinarios, pueden ser disciplinarios. Entonces, nosotros como investigadores, a la hora de publicar, nosotros necesitamos un repositorio, no solamente que sea institucional, sino también que cumpla muchas veces con las características del documento que nosotros vamos a publicar. Entonces, también tiene que ver ese tipo de cosas, ¿no? Perfecto, Yadira Montaño nos consulta. Los bibliotecarios debemos enviar el link para que se genere al momento de ingresar los metadatos de las tesis a los secretarios de carrera. ¿Cuál es el enlace que se debe enviar para uso de la CNCI? O sea, ahí sí tendría que consultar como tal con la CNCI, ¿no? Porque realmente, o sea, desde el ámbito como tal bibliotecario, nosotros a la hora de enviar este tipo de documentos o sea, la CNCI siempre hace una validación a través de lo que son los títulos, o sea, los nombres de los autores que coinciden, este tipo de cosas tienen que coincidir. Y segundo, que tienen que tener una licencia como tal, una licencia de derechos de autor sobre la obra, para decir que esa obra es suya y que es de su propiedad intelectual. Con lo tal, ellos pueden validar esto. O sea, realmente nosotros, lo que nosotros hacemos es que ellos tienen el handle, como tal, handle, el identificador único, eso nosotros se lo enviamos. Entonces, a través de ese identificador único, ellos pueden coger, revisar ese identificador y entonces van a hacer como tal el registro y ahí van a ver el nombre normalizado, el tipo de licencia que se utiliza, todo el contenido que se usa. No sé si realmente es lo que estaban preguntando, ¿no? Perfecto. Fabián Viñanzaca nos consulta, ¿cómo puedo saber si el repositorio de mi universidad está en la red de repositorios de acceso abierto del Ecuador o cómo podría incluirlo dentro del mismo? O sea, aquí sí tendría que hacer lo que es, primero, comunicarse con la Basedia. Segundo, revisar en el listado de repositorios que se tienen, cuáles son los repositorios que están. Y si no, hacemos sencillo, hacemos una búsqueda de alguna tesis, algo que tengamos en nuestro repositorio, revisamos que si se está recuperando, no se está recuperando en las redes de repositorios del Ecuador. Mi consejo también es que como institución se comuniquen con CEDIA para que se incluya como tal en este proyecto, en esta red de repositorios.
Perfecto, les doy entonces lectura del email al que podrían consultar. Sería basesdedatos@cedia.org.es. Le repito, basesdedatos@cedia.org.es. Directamente con Josefina Sigüencia, josefina.sigüencia@cedia.org.es. Lo escribiré aquí al final del chat para que los panelistas puedan directamente leerlo y consultarlo. Sigo con las preguntas entonces. Beatriz Velázquez nos consulta: ¿estas estadísticas pueden realizarse directamente en el repositorio o es necesario utilizar un software específico para esta tarea? Sí, si me pudiera repetir, disculpen. Claro que sí. ¿Estas estadísticas pueden realizarse directamente en el repositorio o es necesario utilizar un software específico para esta tarea? Hay diferentes proveedores que nos ofrecen este tipo de sistemas, ¿no? Son sistemas que nos permiten llevar a cabo este tipo de estadísticas. Realmente deberíamos, Space es un software libre y tiene bastante experiencia. Deberíamos indagar un poco más con lo que son nuestros ingenieros en sistemas para ver si podemos dar este tipo como tal, de estadísticas. En caso de no poder dar esto, sí tengo conocimiento de que hay diferentes software. De manera que les puedo posteriormente enviar un correo, ¿no? Para que se lo envíen a todas las personas que participaron en el seminario. De qué software, la mayoría son pagados, eso sí, podemos contratar y que nos garanticen las estadísticas de uso de los instrumentos electrónicos, o sea, de todos los recursos electrónicos que nosotros tenemos en nuestra institución o en nuestra página web. Se puede hacer también. O sea, sí hay herramientas que nos permiten obtener este tipo de estadísticas. Perfecto. Marcel Peralta: ¿para medir el impacto del repositorio se puede utilizar como indicador un control de citas? O sea, eso lo podemos hacer a conciencia como tal de los gestores, ¿no? Nosotros podemos no solamente citas, o sea, hay varios indicadores. Sobre todo, o sea, en la parte de lo que son citas es muy bueno. O sea, realmente son indicadores tradicionales. Pero siempre tenemos que ver que las citas se dan en el largo plazo, en el corto plazo. A veces lo que suple la diferencia esta son los indicadores que yo decía como métricas alternativas. ¿Por qué las métricas alternativas? ¿Por qué? Porque las métricas alternativas, en este caso, como se me ocurre, Altmetric tiene una función propia para bibliotecarios que nos permite hacer una exploración de todos los lugares en que fue apareciendo como tal determinado documento. O sea, nos va a buscar en blogs, en las redes sociales que es Twitter, nos va a buscar también en noticias. O sea, nos hace una búsqueda en la web general, en muchas páginas, también incluso en Wikipedia nos utiliza. Y nos va diciendo unas métricas que son más actuales. O sea, las métricas tradicionales son buenas, son muy confiables, pero son a largo plazo, a largo tiempo. Realmente, cuando nosotros publicamos un documento, a veces nos hace falta saber en el transcurso de un año cuál fue el impacto que tuvo. El impacto que tuvo muchas veces con estas métricas alternativas, que pueden ser Altmetrics, Plumex, o sea, hay multitud de métricas alternativas que nos pueden ayudar, de hecho nos ayudan entonces a esos recursos para unas métricas más actuales. Como digo, no suplen y complementan como tal a las métricas tradicionales. Sí se puede utilizar este tipo de métricas, pero también podemos utilizar muchas más métricas que a veces le da más confianza a las personas. Por ejemplo, fue publicado en tantos posts, fue descargado de nuestro repositorio tantas veces, fue consultado o visto este registro tantas veces. A veces esas métricas nos dicen mucho más que la cita, porque la cita, como le digo, es a largo plazo. Se miden a largo plazo y entonces sí tendríamos que esperar 2 años, 3 años para ver realmente el impacto de determinada publicación. Y realmente yo recomiendo utilizar este tipo de herramientas, ¿no? Lo que son la cantidad de descargas, la cantidad de visualizaciones del registro, si podemos utilizar un proveedor de servicios de métricas alternativas. Como les digo, Altmetrics tiene una versión que es gratuita y entonces nos permite a un documento en específico, se le puede hacer un determinado seguimiento a través de todo Internet. O sea, puede ser una opción también. Perfecto. Darwin Sánchez: ¿cuáles son los software para la creación de repositorios de SEO libre más confiable y que permitan realizar vinculación con repositorios mayores? ¿Y cuáles son los lineamientos o indicaciones del momento de la creación de dichos repositorios? A ver, acá podemos utilizar el software más implementado y más utilizado como tal es DSpace. DSpace es
bastante robusto, bastante fuerte, de acceso abierto, o sea, lo podemos utilizar todo. Es muy buen software, utiliza Dublin Core, es un esquema de metadatos muy bueno, muy fuerte, con bastante tiempo ya, o sea, es bastante sólido como tal lo que es Dublin Core. También, como les decía, garantizar que se cumpla con el protocolo OAI-PMH. ¿Por qué? Porque nos va a garantizar que sea recuperado, que pueda ser recuperado por diferentes cosechadoras. Y entonces, con ese tipo de cosas, nosotros podemos empezar. Ahora, cuando vamos hacia adentro del repositorio, podemos utilizar diferentes directrices. Podemos utilizar OpenAIRE, que es un poco más complejo, ¿no? Y viene como tal de la parte europea para vincular a lo que es OpenAIRE, ¿no? Pero hay muchas formas, o sea, yo recomiendo, si podemos cambiar a OpenAIRE, cambiamos a OpenAIRE, ¿no? Pero, o sea, si podemos de inicio utilizar lo que es DSpace, utilizar un esquema de metadatos consistente como es Dublin Core, y además esto vinculado con un protocolo, lo que es, que nos permite ser cosechado en varios lugares. Entonces, yo creo que así sería una buena manera de iniciar. Así podríamos iniciar perfectamente. Perfecto, Fausto Ewes nos consulta qué se recomienda hacer cuando se está saturando el repositorio. O sea, cuando se está saturando se refiere a la cantidad por ejemplo, se está refiriendo a la cantidad de documentos que tenemos y se satura, o que se satura el ancho de banda, porque a veces eso puede ser determinado por problemas técnicos, no necesariamente tiene que ver con el repositorio. A veces puede ser, tendríamos que ver no solamente si se está recuperando como tal, o sea, si se está saturando, pero a qué nivel se está saturando, a nivel de conexión, a nivel de servidores. O sea, habría que ver cuál es la causa de la saturación realmente para poder resolver su problema. O sea, realmente aquí no le puedo dar una indicación porque realmente está un poco ambiguo, ¿no? Realmente deberíamos determinar si es por el ancho de banda, si es porque se está, o sea, hay que ver primero técnicamente qué tipo de problema tiene. ¿Cuál es el motivo de la saturación? Perfecto. Lilian Barrientos nos consulta, ¿en la versión de DSpace ya se encuentra la opción para ver las estadísticas o se tiene que usar alguna herramienta adicional? O sea, hasta ahora no he visto que DSpace nos dé este tipo de estadísticas. Sin embargo, como les decía, hay diferentes complementos que se pueden utilizar a la hora de verificar este tipo de estadísticas. Realmente esto es un trabajo más de ingenieros de sistemas, pero debemos pedírselo, porque muchas veces en las mismas páginas web nosotros se le podemos, incluso se le puede hacer lo que es analítica de Google, se puede hacer como una parte de lo que es analítica de Google, que nos va dando la cantidad de descarga por recurso, nos va dando la cantidad de visitas, cantidad de clics se dan. O sea, este tipo de estadísticas, incluso vinculando solamente nuestra página con Google Analytics, empezamos a tener una gran cantidad de lo que son estadísticas que podemos empezar a ofrecer a nuestros usuarios. Sería un primer inicio, podría ser perfectamente con Google Analytics, empezar con este tipo de herramientas. Perfecto, María Salazar, buenos días. ¿Me podría sugerir un servidor para alojar el repositorio de tesis en Guatemala? O sea, primeramente tendría que ver, o sea, dónde le hace falta alojarlo. Por ejemplo, hay diferentes proveedores de servicios, pero a veces las mismas universidades tienen el espacio o tienen las capacidades suficientes para alojar sus propios repositorios. Ahí debería sí ver realmente qué es lo más útil. Por ejemplo, en caso de no tener un repositorio propio, yo recomiendo mucho el uso de lo que es Feature. Feature es un repositorio multidisciplinar de capacidad ilimitada. Nosotros podemos contratar con Feature y entonces empezar a hacer un momentico para que puedan ver realmente rápido qué cosa es Feature, ¿no? Feature primeramente es un repositorio, un segundito. Por ejemplo, Feature.com. Esto es un repositorio de acceso abierto, todos pueden ingresar acá y realmente no tenemos capacidad que nos limite. Solamente lo máximo me parece son como 20 megas por archivo, te da una capacidad máxima a la hora de subir, ¿no? Pero acá nosotros podemos empezar a subir nuestras tesis y podemos subir muchos documentos acá. Un segundito, déjame iniciarme para que vean el proceso, que es bien sencillito. Lo que sí, tenemos solamente, cuando estamos gratuitos, solamente podemos subir con licencia de acceso abierto. O sea, estamos hablando de licencia de dominio público o una licencia Creative Commons de atribución 4.0. O sea, y en caso de software y tal, podemos ver lo que son diferentes tipos de cosas. Por ejemplo, si yo quisiera crear o subir aquí
yo me lo veo, es totalmente gratuito, no hay problema con eso. Empezar a subir información acá. Este repositorio recolecta mucho, o sea, está muy visto a nivel internacional, o sea, es bastante visible, ¿no? Aquí fíjense, tienen todos los mismos campos, artículos, descripción, aquí tenemos todo, incluso si queremos aplicar embargo, se aplica embargo. En caso de tener licencias, como les decía, son las licencias públicas y de atribución 4.0, en caso de software tenemos estas de aquí abajo, ¿no? Pero realmente, yo recomiendo, en caso de no tener algo fuerte, o no tener un repositorio propio, podemos utilizar este repositorio o contratar los servicios, que cuando se contratan los servicios de este repositorio, sale mucho mejor también. O sea, tiene diferentes opciones. Esto es un repositorio que yo recomiendo mucho, es muy bueno, políticas muy bien, todo esto tiene certificación y norma internacional, es excelente y es gratuito. Todos podemos subir información a este repositorio. Perfecto, Efraín Velastegui nos consulta con qué herramienta utilizo para las estadísticas, para ver cuántos archivos se descargan, cuántos archivos se visualizan, entre otros. Como les decía, o sea, aquí yo lo que les recomiendo es utilizar la analítica de Google Analytics, vincularlo con nuestra página y empezar a hacer eso. O sea, realmente yo he visto que Google Analytics sí da bastantes opciones. Ahí sí tendría que manejarlo o pasar algún cursito de lo que es analítica de Google, que nos permita descifrar, nos permita analizar todas las métricas que nos da a la analítica de Google. Pero sí, yo pienso que primeramente para hacer algo gratuito, empezar con Google Analytics. Si quisiéramos contratar algún tipo de servicios, hay bastantes proveedores de servicios que lo cobran bastante cantidad de dinero, ¿no?, para hacer este tipo de métricas. Perfecto, entonces daría por concluida esta ronda de preguntas. Nos podríamos exceder el tiempo. Sin más, les puedo recordar el email al que podrían contactarse en caso de que quieran información adicional o requieran de preguntas que estén faltantes dentro de esta sesión de aprendizaje. basesdedatos@cedia.org.es, josefina.suencia@cedia.org.es. Sin más, doy entonces por concluida la sesión de aprendizaje. Agradecer nuevamente a CEDIA, a su Escuela de Formación Continua, pero a ti, Luis Enrique, sobre todo por tu tiempo y las enseñanzas compartidas dentro de este webinar. Recordarles a las personas que está ya cargado este y todos los webinars en la pestaña de capacitaciones y webinars dentro de nuestro canal de YouTube. Sin más, agradezco a todos entonces su asistencia. No sé si quieres acotar algo adicional. Sí, solamente que les compartí lo que es la presentación como tal. Todos pueden acceder a la presentación, es el enlace que les acabo de enviar a todos. Ahí pueden todos revisar la presentación y ver punto por punto en caso de que quieran hacer una evaluación o algo similar. Cualquier cosa, de igual me pueden consultar a mi correo electrónico en caso de que deseen hacer algún tipo de evaluación como tal a su repositorio y para poder darles una guía. Muchísimas gracias a Cedia por la oportunidad. A ti, muchísimas gracias, Luis. Les recuerdo seguirnos a través de nuestras redes sociales, tanto en CEDIA como en Escuela de Formación Continua, donde estaremos ya impartiendo los siguientes cursos con esta temática y muchas complementarias. Sin más, entonces, que tengan todos un excelente día.